técnica que son los esgrafiados, que igualmente es muy probable que ya la conozcan. A mí me encanta esta técnica, es una de las técnicas con las que yo empecé cuando estaba en la preparatoria, fue de las primeras técnicas que empecé a aprender de artes plásticas. Con esta entré a un concurso y quedé seleccionada y me gané una beca para estudiar en la universidad. En fin, es una técnica a la que le tengo mucho cariño. Técnica muy sencilla, se trata de descubrir lo que es la imagen, descubrir lo que sale. El principio de la técnica es que bloqueamos primero con crayona, ¿sí? O también se pueden hacer con pasteles de aceite. De estos ya ven que hay pastel seco y pastel al aceite. Los pasteles al aceite son fáciles de conseguir y también pues relativamente son económicos. Puede ser sobre cualquier papel. Entonces, bueno, yo hice una serie de trazas primero con crayona y aquí abajo están con pastel al aceite. Incluso puse aquí con cera blanca, con crayón de cera blanca y con el que les digo que es este que se recorta. Este tipo de marcador de cera que hay, que se recorta todo, es este chiquito que ya casi no hay nada, que se le sacan con un hilito y va saliendo la madera. El tipo de tinta puede ser cualquiera. Y le puse aquí en blanco, entonces bueno, no se ve. Esto con los niños chiquitos es espléndido porque les encanta ver cómo aparece de estar invisible lo que hicieron. Al poner la tinta es como se descubre. Entonces tiene efectos interesantes de sorpresa. Nunca sabes exactamente cómo va a quedar porque le pusiste mucho crayón. Hay que ponerle mucha crayón al papel, saturarlo de papel. Hay quien lo usa con pastel al aceite y después de saturar mucho el crayón, el papel con crayón, le ponen harina, ¿sí? Y ya después se le aplica la tinta. Aquí yo lo hice sencillo sin ponerle harina, simplemente hice muchos rayones con diferentes colores y esta parte de aquí es esta, que está así en blanco. Y después ya puse la tinta, en unas puse tinta diluida para ver el efecto y en otras puse tinta directa. Es una técnica muy sencilla, tiene diferentes formas de usarse. Miren, aquí está, por ejemplo, donde puse la tinta, quedó muy fuerte, cubrió totalmente el crayón. Aquí lo puse en aguada, entonces se logran ver trazos del crayón. Aquí, donde puse la otra tinta, ¿sí? Voy a poner la otra imagen, donde puse los dibujos escondidos en blanco. Miren cómo se revelan con la tinta, es como un revelador. Me muevo más para acá. Aquí lo hice en una aguada. Y como es en una aguada, bueno, pues dice diferentes diluciones. Aquí apenas si se alcanza a ver el círculo, la tinta es más concentrada. Aquí la diluí con agua y aquí le hice todavía otra dilución más, donde se alcanza a ver perfectamente los trazos que estaban atrás con la cera. Se pueden hacer dibujos de nivel sencillo, se puede hacer como un juego para entretenerlos, se puede hacer para sacar diferentes tipos de objetivos como el de percepción, el de aprendizaje por descubrimiento, el de poder utilizarlo como una herramienta. Yo ya les comenté en obras formales en las que yo he utilizado esto de bloquear la tinta, bloquear la cera con cera, el papel y hacer marcas para que después aparezcan en el dibujo. Este es esgrafiando, aquí es pastel seco, pastel al aceite, funciona bastante bien. Inmediatamente le puse la tinta y no alcanzaba a cubrirse toda. Déjenme les digo que esta técnica de esgrafiados o de scratch tiene muchas posibilidades en el terreno formal. Yo he hecho cuadros utilizando la técnica de esgrafiados, que incluso me han ayudado a ganar ciertos concursos y los he mandado a las bienales, que son los concursos de artistas profesionales que se hacen cada 2 años. Los he hecho, la técnica la puedes aplicar. El principio es que utilices dos materiales que no se mezclen. Por ejemplo, la cera bloquea el papel cuando pones la tinta y al poner la tinta, muy importante, la tinta tiene que estar ya seca para poder esgrafiar. Cuando pones la tinta, entonces ya se puede, está seca, ya se puede empezar a esgrafiar, a dejar marcas con algo punzante, que puede ser hasta un bolígrafo sin tinta. Entonces, esta técnica de esgrafiados tiene un principio. Se trata de bloquear con cera y después poner tinta. Entonces la tinta no, unas partes no va a penetrar, si ponemos más va a penetrar más, pero con una punta, que puede ser hasta un bolígrafo que no tenga tinta, o bueno, en este caso estoy usando una punta,
de metal, que también es de las que se pueden usar para hacer este repujado. Vas rayando donde hay tinta y puedes hacer un dibujo nuevo en esta parte. Aquí simplemente, bueno, estuve calando y esto es importante. No había suficiente cera, entonces muy poco se pudo estar esgrafiando. Esto es lo que es esgrafiar. Con la punta ir quitando y haciendo un diseño con la cera. Aquí puede ocurrir algo. Si no se pone suficiente cera, no se va a poder trabajar bien y puede ser muy frustrante. Y esto precisamente es algo de lo que yo quería mencionar. Tenemos que tener cuidado al momento de enseñar las técnicas para que sean exitosas, es decir, que se pueda lograr el resultado esperado. Tenemos que proveer todas las condiciones para que la técnica resulte como se debe, como tiene que salir. Pero no siempre va a ocurrir, porque nosotros ya lo sabemos. Hay muchos factores. Si no aplico cera, que puede ser de lo más fácil rayar y rayar con cera de muchos colores una hoja, pues a lo mejor el crayón no es tan bueno en la cera, no se hizo fuerte, se dejaron espacios en blanco, si la tinta no era muy buena, o sea, afectan diferentes situaciones. Entonces también tenemos que enseñarles a los estudiantes a poder trabajar con la frustración, poder trabajar con la incertidumbre y poder trabajar con la frustración. Y esto es algo en lo que ayuda muchísimo el arte. Que aprendan que las cosas pueden ocurrir mejor si seguimos un orden establecido, pero también pueden no darse así. También puede suceder que no resulte como esperamos. Y tenemos que enseñar a los niños y a los adultos a trabajar con la frustración. Hace poco se hizo un estudio y se encontró que las generaciones jóvenes actuales tenían el más bajo índice de tolerancia a la frustración de las generaciones anteriores. Y esto es grave. Esto significa que cuando una persona no aprende a trabajar la frustración, va a tender a amargarse, ahora sí que a vivir frustrado, pero a desplazar esa frustración en ira en otras áreas de su vida. Entonces, la frustración es algo que nos enseña el arte, aprender a trabajar con que las cosas no siempre salen a la primera o como pensábamos. Y esto es algo que tenemos que recalcar mucho en nuestros alumnos. Tenemos que entonces darle la técnica de la mejor manera, con los materiales que se puede dar el mejor resultado, tener una visión de lo que va a ocurrir nosotros, por supuesto, haberlo hecho antes, no una, muchas veces, y explicarle a los alumnos cómo se debe de hacer. Y qué pasa cuando no se aplica mucha cera, qué pasa cuando la tinta no es muy buena, cuando es aguada, ¿sí? Cuando la punta que estamos utilizando no tiene suficiente capacidad de estar rasgando, o cuando al contrario rasgamos demasiado y rompemos el papel. Entonces, todas estas situaciones tenemos que explicarlas y tenemos también que enseñarles a que si no pasa, si no ocurre tal y como esperabas, no pasa nada. Por eso es importante que el proceso se disfrute. Y también estos errores son aprendizajes, aprendizajes importantes en su vida personal, en su nivel afectivo, psicológico y en su nivel también cognitivo, porque encuentran la relación de entre causa y efecto y también nos ayuda en el orden, en seguir instrucciones y llevar los procesos. Y otra de las cosas es que nos enseñan que la vida no es exactamente como pensamos, incluso pueden salir mucho mejor. Y el cuarto punto es aprovechar los errores, que esa es una de las virtudes del arte. Aprender de los errores y aprovechar los errores, utilizar los errores también como recursos de expresión, también para que puedan innovar, improvisar, de que se rompió, ¿qué puedo hacer si se rompió? Pues, ¿qué se te ocurre hacer? ¿No? Pues pegarle otro papel, que termine siendo un collage, no importa que termine siendo un collage. Que lo vuelva a hacer, vuélvelo a hacer, porque el arte es, precisamente, por eso se dice cuando algo tiene nivel de excelencia, se dice es que es el arte, porque es perfecto en una apariencia, pero el arte es imperfecto y es esa imperfección lo que lo hace más valioso. En la obra artística, el accidente se convierte en una parte importante de la expresión artística. Entonces, todos estos que no resultan como esperamos o que son accidentes, hay que aprovecharlos para que empiecen a entrenar en el manejo de la frustración, para que se den cuenta de la importancia de seguir las normas, de hacer las cosas como se debe de hacer y para que se den cuenta que se puede aprender de los errores y se puede crear también con los errores. Entonces, bueno, aquí le puse las diferentes aguadas y resultó bien. Entonces es un buen marcador este el que utilicé como bloqueador y resaltan bien las figuras. Aquí también en distintas lavadas la tinta funcionó bien y estuvo bien aplicada la cera. Aquí no, aquí sí fue un error. Aquí debió de haber salido una figura, pero no apliqué bien la cera. Quedó mal. Este es con el pastel al aceite. Tiene muchísima capacidad. Da mejores resultados que con el crayón.
pero con el crayón también se pueden tener resultados si se ensaya bien el tipo de crayón. Yo usé de estos crayones escolares, ¿no? Y pues me faltó ponerle más crayón y no era muy bueno. Entonces, bueno, es importante aprender a trabajar y a manejar los errores, los accidentes también. Que si se manchó, ¿qué pasa? Que no pasa nada. Yo recuerdo cuando los niños cometían accidentes al principio que empezaba yo a dar clases en los 90 y se angustiaban tanto los niños que hasta yo me angustiaba más y es porque están sometidos a veces a un nivel tan riguroso de no manchar, de no tirar, de no ensuciar, que cuando se ensucia se sienten presionados, se sienten no nada más sucios, se sienten el error. Entonces esto es bien importante en lo que el arte ayuda a fomentar la autoestima. Un error no te hace ser un error, simplemente ocurrió, ¿sí? Y no pasa nada, se limpia y a volver a empezar. Este es uno de los aspectos de la psicología educativa más importantes, que el alumno aprenda del error, pero sin la angustia, sin la culpa, sin el castigo, sin sentirse menos, sin sentirse torpe, sin que afecte su autoestima. ¿Sí? Y ahí está en el arte la facultad de aprenderlo así, de enseñarlo así y de que lo vivan así. Como las cosas no son una tragedia, como cuando algo no sale bien, no pasa nada, solo hay que aprender a hacerlo mejor. Cómo se puede aprovechar el accidente, cómo se puede evitar el error, pero también cómo se puede aprovechar el error y crear en base al error. Estas de acá son de la técnica de desgrafiado, es la primera obra que yo hice en mi vida formal, tenía 15 años, igual llené de cera, luego puse tinta y empecé a sacar y a sacar esta figura de la Doña Tacha, ¿sí? Y esta, bueno, a mí me valió para un concurso en el que entré a un concurso de arte joven y eso me ayudó con una beca. En aquel entonces había el CREA, que era de atención a la juventud. Y de ahí, bueno, estuve en un intercambio y nos fuimos a un retiro de verano, todos los que habíamos sido seleccionados en Aguascalientes. 2 semanas que fueron de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Tenía 15 años, estaba apenas entrando en la preparatoria, estaba en un taller de artes plásticas de la preparatoria. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Me encantó esta experiencia, ¿no? Descubrí en el arte desde niña una forma de expresarme, de ser también un refugio, de crecer también como persona y profesionalmente. Y por esto es también que me importa muchísimo la formación de los docentes, porque fue gracias a que tuve docentes con muy buen espíritu, con muy buen ánimo de enseñar, de ser tolerantes, de estar abiertos, que a mí, bueno, pues se me hizo algo mucho más cómodo, más agradable el arte. Cuando entré en la universidad, ya era otra historia. Ya les puedo platicar otro tipo de experiencias no tan gratas de maestros en la universidad. En fin, estas son unas hebras que hice, es un polidíptico, me cambio para acá, y se llama Rutas Alternas, están hechas sobre Canva, en lienzo, están bloqueadas con cera también, y otras están utilizando la mezcla del aceite, es decir, usted óleo abajo, y arriba puse acrílico negro, y empecé a esgrafiar cada una de estas figuras. Cada uno de estos diseños los empecé a esgrafiar. Entonces hay unas que están hechas con tinta y cera, hay otras que ya están hechas con pintura, con óleo y con acrílico, donde el óleo sirve como bloqueador, pero es tan fuerte la capa, hay que aplicarlo bien el óleo, que cuando aplicas el acrílico, igual se tapan unas, vuelves a aplicar más, y eso sí, rápidamente, ya que sé que el acrílico tienes que estar esgrafiando, esgrafiando y esgrafiando. ¿Qué pasa si te sale mal? Pues ni modo, ahí sí el óleo es lo que te permite, vuelves a pintar con óleo, vuelves a aplicar acrílico. ¿Qué pasa cuando te sale mal con tintas? Pues sí, que ya es más difícil aplicar crayón sobre la tinta. Entonces tiene múltiples posibilidades el esgrafiado. El esgrafiado es el principio de sobre una superficie rasgar y revelar o develar lo que está abajo. Se utiliza el sistema de bloqueadores que se utiliza para la acuarela, para bloquear la acuarela, como bloqueadores que les enseño ahorita con la tinta diluida. Se utiliza en el batik, que es una técnica de estampados en tela milenaria de Indonesia, donde cubres la tela con cera, después pones el colorante y lo que tiene cera no se va a cubrir. Se utiliza el principio de bloqueadores también en la serigrafía, donde se bloquea la parte que no quieres que tenga cera. Y se utiliza también como una técnica experimental, aunque ya es más formal también, en el óleo, en la pintura, en el acrílico. También se puede usar esta técnica para crear efectos. Aquí no me quedó muy bien la fotografía, pero este en lobito lo que estoy haciendo es mezclando la técnica de desgrafiado, pero lo estoy utilizando igual con óleo y con acrílico, nada más que ahora es al revés. Pongo primero la capa de acrílico, ¿sí? Y después le pongo óleo.
y ahí sí tengo que estar con cuidado, igual con una punta fina, estar esgrafiando para formar los pelitos del lobo, ¿no? Todo es el pelaje. Entonces, bueno, aquí no se ve bien, en algunas partes sí se ve mejor, no está muy bien la foto, no está acabada la obra, pero voy creando efectos, entonces pongo, por ejemplo, oscuro abajo con acrílico y óleo arriba, y entonces el óleo es más claro y con la aguja lo voy uno por uno, uno por uno, voy sacando el pelaje. Aquí sí tengo que estar esgrafiando antes de que seque el óleo para que se pueda quitar más fácil con la punta. Por supuesto que la ventaja es que el óleo tarda en secar, entonces sí da cierto tiempo de trabajo, pero como son muchos detalles, porque cada pelito es una pasada con la punta, pues siempre es un trabajo muy detallado. Desafortunadamente no se alcanza a ver aquí en la fotografía. Aquí sí se ve más clara, hice una ampliación a la imagen. Y bueno, aquí es donde se pueden ver, miren, cada uno de estos, el fondo es gris, es oscuro, y la parte del óleo de arriba es claro, y entonces estoy raspando y raspando y raspando, y se marcan así. Entonces, en esta técnica de esgrafiados, que tiene muchas posibilidades de jugar, de divertirte, es una técnica que se utiliza para la arteterapia, es una técnica sencilla, donde fácilmente, ya no sé dónde ponerme, donde fácilmente se puede hacer en una sesión de arteterapia, se trabaja con un sistema, con un tema que quieran sacar. Miren qué expresivo este trabajo. Se trabaja con un tema, el que deseen, con muchos crayones primero de colores y luego ya, bueno, se cubre la tinta y empiezan a salir. Lo increíble de esta técnica es que a lo mejor tú tenías un dibujo hecho con crayones y al momento que pones la tinta, aquí se puede hacer por partes si tú quieres respetar, como en este caso, tu diseño original. Lo interesante de esta técnica es que te permite recrear otro diseño, hacer un diseño sobre otro diseño a partir de estarle esgrafiando la tinta. Y también permite desarrollar y ejercitar la memoria, porque si quieres hacer el efecto sobre el trabajo inicial en crayona, pues tienes que tener una buena memoria visual para acordarte qué es lo que había abajo, dado que la tinta lo cubrió todo. Aquí se puede ver, bueno, pues está un muchacho, está ahí esgrafiando. Estas imágenes, bueno, las saqué de internet. Y bueno, se puede ver cómo está saliendo. Entonces te va inspirando. Es un arte también procesual, esgrafiado, porque el momento que estás haciendo no sabes qué va a pasar. Tienes una idea por el dibujo que hiciste abajo con cera, pero como lo cubre la tinta totalmente, ya no puedes tener certeza de qué es lo que había abajo. Y al momento que empiezas a esgrafiar, se produce una sensación sensorial tan interesante de ir rasgando la parte de la tinta y que se vayan descubriendo los colores, que te vuelve a producir ese estado de imaginación y de creatividad, porque reinventas el trabajo, surge un nuevo trabajo. Finalmente, si querías hacer un árbol, lo que salió arriba ya fue otra cosa, o se enriqueció tu figura del árbol. Aquí estamos viendo, bueno, un trabajo más detallado, más profesional, ya lo está haciendo alguien que seguramente es estudiante de universidad o con más cuidado de preparatoria, entonces está detallando y saliendo. Esta técnica se utiliza en la ilustración también, en la ilustración comercial, como obra de arte, como proceso arte terapéutico, como un medio educativo para enseñar a los niños, a los chicos, manejo de frustración también, como un medio para estudiar lo que es la percepción, para desarrollar habilidades motrices. Es una técnica muy sencilla y muy versátil, tiene muchos usos y también se utiliza en arteterapia. Haces un tema, lo cubres y entonces ya viene la técnica arteterapéutica en lo que le dice a la persona que empiece a esgrafiar y a sacar lo que el tema le recorrió. Como no lo tiene presente el dibujo totalmente, solo tiene la esencia de lo que haya dibujado, si hizo el dibujo de alguien o si hizo algún tema, al momento de esgrafiar le vienen otras situaciones mentales, otros recuerdos, otras emociones y se inspira y empieza a sacar y a sacar y a sacar y a sacar de manera proyectiva todo lo que trae adentro. Y entonces le enseñas cómo puede él cubrir toda esta experiencia dolorosa y aprender a verla con nuevos ojos y a recrear sobre la experiencia de otra manera. Esta es una niña de primaria, muy dulce, el castillo, el arbolito. Este ya es una persona, es un joven, donde está haciendo, bueno, pues el búho y lo está trabajando más detallado y más detallado. Aquí ya estamos con un adolescente joven, aquí ya estamos con un trabajo más profesional. Este de aquí, este está hecho igual sobre una Canva, está pintado y está diseñado todo de una manera a través de rasgos pequeños, rasgos de estar esgrafiando pequeño.
Entonces, bueno, esta es la técnica desgraciado, es una técnica que las invito a que la vuelvan a hacer, que la disfruten y que la pongan también para sus alumnos. Como comento, muy probablemente ustedes ya conocen esta técnica, ya la han usado muchas veces, la han puesto con sus alumnos, pero como en la educación, pues prefiero yo compartirles esta técnica para quienes no la han trabajado y si ya la trabajaron, bueno, pues retomarla un poco, ¿no? Y jugar a descubrir imágenes, a encontrar los contrastes, a desarrollar percepción, a trabajar con la incertidumbre, a manejar la tolerancia a la frustración y tomar esta actitud de no pasa nada, se vuelve a hacer o se reinventa sobre el mismo error. Espero que lo disfruten mucho.